soy Alejandro López, soy escritor, artista visual y coordinador de talleres de entrenamiento de escritura, pero sobre todo soy docente. Para mí el trabajo docente es de oficio, ¿sí? Yo empecé a enseñar a los 17 prácticamente, enseñando inglés a los compañeros de colegio y no paré nunca de enseñar algo. Siempre cambié lo que he enseñado, pero he enseñado toda la vida. ¿Sí? Y ya sea inglés o castellano para extranjeros o ahora escritura. Escribí siempre también, básicamente desde los 17 empecé a hacer de todo, pero a escribir profesionalmente por ahí, a formarme en talleres. En España fue el primer taller que hice. Yo quería hacer un taller de cine, no encontré por ningún lado, no me daban los horarios y de pedo me metí en el taller de Clara Obligado y ahí empecé a ponerle profesión a la escritura que yo hacía en casa, digamos. Y a partir de ahí, al año de hacer taller, empecé a publicar pequeños cuentos en algún certamen, en algún libro de estos que juntan gente de taller. Y después de 10 años recién, cuando salí finalista del Clarín, que ahí sí me publicó Adriana Hidalgo, esa fue como la primera cosa profesional, digamos, ¿no? Bueno, La Asesina nació como un cuentito de 2 páginas en un taller de escritura y después empecé a hacer un taller de guión porque yo no tenía ninguna intención de ser escritor, yo quería ser cineasta, ¿sí? O guionista. Y haciendo un curso de guión me dicen tenés que encontrar un texto para desarrollar y estaba ahí, no dudaba entre un par. Y me decidí por ese cuentito de 2 páginas y lo llevé a un híbrido de 40, que era medio una novela, medio un guión. Y cuando vi el anuncio del premio Clarín decidí que ese texto de 40 lo quería llevar a... Clarín sostiene que la novela tiene 150 páginas, entonces dije, bueno, lo voy a llevar a 150 páginas porque da para hacerlo. Y lo trabajé muchísimo. Y esa surge del comentario de una amiga y de una postal que yo tenía colgada en mi casa de Lady Di, y ella me dice que la puerta de mi casa que había alquilado recién era deprimente. Entonces un día que estaba con un esguince de tobillo decidí pintarla y arranqué la postal de Lady Di que tenía, que lástima que no tengo para mostrártela. Y me fui a dormir y al otro día me levanté con la noticia del funeral de Lady Di. Digo, bueno, mira si tiene algo que ver con esto. Me dio un poco de miedito. Alguna conexión, pero fue una coincidencia y me pareció genial bueno, y entonces imaginé esa historia de una chica de Gualeguaychú matando gente a distancia, arrancando fotos. Me parecía divertido lo que recuerdo más creativo, tanto en la primaria como en la secundaria, fue pertenecer a grupos de teatro. Me acuerdo que hacíamos teatro con Pepita Goyeneche en la escuela normal, ¿sí? Y ella me incentivaba muchísimo, ¿sí? A escribir, a hacer cosas. Yo estaba en ese grupo de extracurricular, creo que era que 1 hora a la semana nos llevaban a hacer algo creativo. Y con ella ahí tendría 11, 12 años y escribí una obra de teatro que se representó en un acto del colegio. Eso fue como... Y en la secundaria también hacía teatro y fotos, sobre todo. Pero... Y siempre tenía algo de humor en literatura, ¿sí? Siempre zafaba por el lado del humor. No me gustaba escribir, pero cuando escribía algo... me parecía, era gracioso y generaba chistes en general y eso. Estuve viviendo 1 año en Estados Unidos como becario, como alumno de intercambio. Fui a Charleston, Illinois, un pueblito chiquito cerca de Chicago, y ahí vivía en el campo, ¿sí? Para mí esa fue una experiencia súper interesante a nivel escuela, ¿sí? A mí ya elegir las materias que quería tomar me pareció, bueno, una apertura de cabeza interesante. Había 2 o 3 que como alumno de intercambio tenía que tomar, como inglés y esas para que me dieran el título, digamos, ¿sí? Pero después de 20 materias que tomé en el año, 18 las elegí.
Y eso me pareció, y eran todas cosas prácticas. Me acuerdo que ahí aprendí a escribir a máquina, a usar una computadora, historia, me interesó la historia, y ahí me di cuenta que lo que hay que tener es buenos profesores que alienten a sus alumnos, ¿sí? Era como la relación con los profesores era muy democrática en un punto, no había esa diferencia de la autoridad, el saber, éramos como un grupo de gente que se juntaba a charlar sobre algo, y eso para mí me empezó a interesar la escuela, que no me había interesado nunca, la verdad. Era buen alumno, pero de repetir, más que nada, ¿sí? Ahí me interesé por las materias, eso me pareció... Y además había muchas actividades extracurriculares, y yo hacía deporte, que acá nunca había levantado una pelota, ¿sí? Había o sea, era incentivo, constantemente incentivados estábamos, y hacer teatro, nos llevaban a competir a otros lugares. Después volví un tiempo acá, justo se revalidaron los títulos, no sé qué, así que no tuve que ir más a la escuela, ahí empezó a tomarle el gusto a lo sabático, así que estuve 6 meses sin tener nada haciendo otras cosas, digamos, empecé a viajar mucho. Y después decidí en un momento, justo a la época de irse, que todo el mundo se iba de este país, y me fui a España a los 22 tendría, a estudiar cine, porque acá no existía la carrera de cine todavía, y fui a hacer eso, hice cualquier cosa menos estudiar cine, pero me fui para allá 4 años, estuve en Madrid y en Barcelona. Yo quería dirigir, tomar la cámara, es más, en España hice algunos cursos, pero privados de dirección, era pésimo director, entonces siempre me entusiasmó más en lo que me iba mejor, que era la escritura de guión por ahí, pero llegué a hacer algunos cortos, y acá también, acá seguí estudiando. En un momento después de publicar La Asesina, con ese libro me gané una beca en una escuela de cine y estudié 3 años becado, hasta que me echaron por no rendir ninguna materia, porque no me interesaba rendir materias, lo que quería era aprender a hacer películas. Entonces duré lo que me dejaron, y ahí sí hice muchos cortos, intenté incluir esos cortos en mi segunda novela, en Querés Coger, entonces en esos vínculos que hay de venta de niños o de otras, están en la web, y son cortos que fueron hechos por mí, o sea, usé esos materiales para la novela. A mi trabajo como tallerista siempre a mí me resultaba conflictivo eso al principio, decir, bueno, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo se sabe si alguien termina el cuatrimestre? ¿Y qué se dice a un alumno? ¿Sí? Y lo que me di cuenta es que lo que hago ahora es dejarlos hablar a ellos, que ellos evalúen, ¿sí? Simplemente uno los está facilitando materiales o herramientas para que ellos vean y logren ver su producción, ¿sí? Pero yo no tendría nada que decir sobre eso, son ellos los que tienen que ver yo quizás guiarlos en por dónde están yendo, ¿sí? Y eso le sacó un peso interesante, ¿sí? al taller, decir, bueno, ¿cómo se evalúa formalmente en una situación informal? Estoy intentando es dar formas de publicación, ¿sí? Además de ir chequeando y mirando el proceso, que circule y que publiquemos algo. Ahora nos publicaron un libro de los talleres, logramos que Duncan de forma gratuita nos publique textos de alumnos, o estoy haciendo concursos internos, como para que, bueno, esas son maneras de ir evaluándose ellos, cómo les va, ¿no? En lo profesional, digamos, en lo preprofesional. En realidad venir al campo fue una decisión fortuita, ¿no? Coincidencia de nuevo, pero una vez que estuve acá me interesó mucho. Además tiene que ver con lo que estoy haciendo un poco ahora, que es estudiando para ser acompañante en bioneuroemoción o en biodescodificación, y este es un lugar que se presta para trabajar, para estar más tranquilo,
Es como un lugar de meditación, casi te diría, y eso me pareció súper interesante para mí primero. Y bueno, Goya es la familia, los primeros años de la vida, pero la verdad, yo viví más tiempo afuera que en Goya, pero es un lugar al que decidí volver y me encanta como lugar donde todo se puede hacer todavía, ¿sí? Eso es lo que me atrae muchísimo y la tranquilidad, la verdad, de Goya. Eso me parece hermoso. Y con respecto a lo que estoy haciendo ahora, bueno, ahora sale en septiembre una novela que se llama Las malas lenguas, que ya está en imprenta, por suerte, que sale por Blat y Ríos, y probablemente antes de fin de año salga otra, que se llama Diosas de Estampita, que ese fue un trabajo que fue diferente porque lo escribí más rápido, ya lo escribí acá, ese es un libro que salió de acá del campo casi, pero que habla sobre la historia de las diosas sumerias y acadias, y muy interesante, de mis aprendizajes en Goya, porque eso fue lo que me dio Goya en realidad, conectando con la pregunta anterior. Yo vine pensando en, bueno, es un lugar para hacer, para dar, y me encontré con una gran maestra que me enseñó más de lo que quería aprender. ¿Sí? Yo venía a aprender biodescodificación y terminé estudiando de todo.